Bueno, son unos recién llegados a la política en muchos casos, ¿no? Porque hay gente muy inexperta, muchos independientes cogidos casi a lazo para completar la lista que no tienen ninguna experiencia de gestión y que además con unos programas bastante etéreos del que no se conoce exactamente cuáles son las propuestas y más que los miles de millones que puedan manejar, lo que me preocupa es que no tienen claro qué se quiere hacer con ellos, ¿no? Porque lo que eran grandes acuerdos de país de los últimos años en muchas infraestructuras básicas, pues nos vamos a encontrar en muchas instituciones con responsables públicos que no coinciden en absoluto con los planteamientos que se han ido cuajando en esos grandes acuerdos y podemos encontrarnos con un país patas arriba y paralizado en las grandes apuestas de país. A mí me ha sorprendido terriblemente, ¿no?, este comunicado del Partido Nacionalista Vasco que se hacía después de la aparición de una serie de amenazas en algunos lugares, ¿no?, en algunos rincones de Euskadi. Yo primero me quiero solidarizar con el Partido Nacionalista Vasco y con los que han recibido esas amenazas, ¿no? Pero también te voy a decir que me sorprende muchísimo esa expresión, porque si el PNV es sincero cuando dice que duda de la firmeza democrática de Bildu y cuando duda de su pedigrí democrático y de su apuesta sincera por la democracia, acto seguido habría que preguntarse si eso es así y si eso es verdad, cómo es que es el Partido Nacionalista Vasco quien está permitiendo que Bildu vaya a gobernar una importantísima parte de las instituciones vascas. En el mismo sentido que he dicho antes, nosotros les hemos ofrecido desde hace ya días un acuerdo global para evitar precisamente eso, que una coalición de partidos de las cuales puede haber todavía dudas o no han recorrido al menos todo el camino democrático. No han pedido, por ejemplo, nos hemos cansado de repetirlo nosotros, la petición de la desaparición de ETA por parte de Bildu. Cuando lo decíamos, el PNV nos decía que nos estábamos pasando, que no se pueden hacer exigencias por encima de las de la ley. Ahora lo dicen ellos, pero lo dicen después de permitir, al menos eso parece que va a pasar, que sean ellos los que gobiernen las instituciones, ¿no? Ahí hay una hipocresía insoportable por parte del Partido Nacionalista Vasco. No se puede hacer de bombero pirómano, primero crear un incendio y luego presentarse con la manguera para apagar lo que él mismo ha provocado, ¿no? Si quieren ser creíbles, si es verdad que no les gusta el comportamiento de Bildu, si es verdad que dudan de sus convicciones democráticas, si consideran que no tienen el adecuado pedigrí democrático, hombre, inmediatamente después lo razonable sería, dice, vamos a hacer lo necesario, porque además tenemos una oferta en firme del Partido Socialista de Euskadi y también del Partido Popular, para que esta gente que todavía no ha cumplido los mínimos que parece que se exigen en democracia, pues no gobiernan las instituciones. Sin embargo, no lo van a hacer, y no lo van a hacer porque han renunciado a esa posibilidad, porque tienen solamente un cálculo electoral con vistas a las elecciones autonómicas. Es una especie de obsesión por quitarse la espina de la pérdida del gobierno vasco, y ante ese objetivo exclusivamente de partido, pues desprecian los intereses de los ciudadanos vascos, ¿no? Eso es lo triste de esta situación. No, por desgracia no. Me gustaría decir lo contrario, aunque nosotros, y aprovecho la oportunidad que me da esta emisora de volver a ofrecer la mano tendida al PNV para alcanzar ese gran acuerdo global sobre proyectos de país y para favorecer sobre todo la estabilidad institucional, ¿no? Porque es triste pensar que a partir de mañana vamos a tener un mapa institucional con unas mayorías muy precarias, sin acuerdos políticos entre los partidos del país y con unas instituciones que van a quedar en una situación de bastante inestabilidad. Bueno, eso es lo que nos han hecho llegar a nosotros, ¿no? Eso es lo que aparecía también en un medio de comunicación, ¿no? Una propuesta del Partido Nacionalista Vasco de blindar el nuevo banco que se cree por la fusión de las tres cajas durante 4 años para evitar que Bildu pueda formar parte del Consejo de Administración de ese nuevo banco, ¿no? Es una hipocresía total y absoluta. Es decir, ese discurso, esa especie de homilía de buenismo político que hace el señor Urkullu de estamos en un nuevo tiempo político, hay que entenderlo de esa manera, no se puede jugar en contra de nadie, hay que jugar en positivo, no se pueden hacer frentes, vale para las instituciones, pero cuando se trata de blindar el poder económico del PNV a través de las cajas, entonces ese buenismo ya no existe. Entonces hay que blindarlo frente a Bildu. Y yo me pregunto, ¿es mucho más importante blindar el poder económico del PNV en las cajas de ahorros frente a Bildu que el de los intereses de los ciudadanos vascos a los que se les va a dejar ser gobernados por una fuerza política de la que el PNV aparentemente no se fía? Porque si no, no estaría haciendo esta propuesta, ¿no? Entonces, con las horas de comer y con el dinero y con el bolsillo, entonces sí valen los frentes. Cuando se trata de defender instituciones, intereses ciudadanos, entonces lo que tiene que primar es el interés del PNV nada más. Entonces, es bastante incomprensible y bastante difícil de explicar, ¿no? En las instituciones públicas no hay frentes. Nosotros vamos de buenos, este es un nuevo tiempo político, los demás no lo entienden, nosotros sí, hay que jugar en positivo. Bueno, pero cuando se trata de la pela, y sobre todo si la controla el PNV, entonces sí valen los frentes.
entonces sí vale el acuerdo con el Partido Socialista y con el Partido Popular para evitar que Bildu entre en ese nuevo banco. Eso no se puede sostener si uno quiere parecer un partido serio, ¿no? Y no una especie de chiringuito de defensa de intereses particulares.